cuando vayas escuchando esta enseñanza te vas a dar cuenta de que lo que te estoy diciendo tiene mucho sentido. Es el fundamento, es lo más importante que debe estar en tu vida, que tienes que estar claro en cuanto a esto, porque de esto va a depender cuánto éxito puedas tener en tu vida espiritual, va a depender de cuánto Dios te puede usar, va a depender de cuánto puedas ver de Dios ocurrir en tu vida. Porque Dios realmente, hermano, mire, desde la perspectiva de Dios, vamos a decirlo así, desde el corazón de Dios, Él ya estableció que Él quiere manifestarse plenamente en la vida de los hijos, de sus hijos. Si no te quepa la menor duda que Él desea hacerlo. No tengas en tu mente este concepto tradicional de que Dios nos quiere dar poquito. No, hermano, no. Dios quiere manifestarse plenamente en nuestra vida. ¿Ok? Pero hay algo que es sumamente importante por el cual Él lo diseñó así. Y de eso que vamos a entrar es que va a depender cuánto de Dios pueda entrar, penetrar en tu vida y manifestarse a tu alrededor en todas las áreas de tu vida. ¿Ok? ¿Estamos listos para entrar en esta aventura? Bien. Hay un texto, por ahí voy a comenzar. Vaya conmigo a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10. Está hablando del apóstol Pablo, Rab Shaul, como lo conocen, en el judaísmo. Nuestro hermano, ¿verdad? Escribiéndole a una comunidad de fe que había judíos y no judíos. Así que esto es para todos nosotros. Y voy a entrar en el verso, vamos a decir el verso 13 en adelante. Está hablando aquí, en esta carta pastoral, pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque continuamos una vida natural, ¿okay? No militamos según lo natural, ¿okay? Una cosa es andar en lo natural, otra cosa es militar en lo natural, ¿okay? Aquí la palabra hebrea es distinta, ¿okay? Pero vamos a ir entrando. O sea, nuestra militancia realmente, usted puede entender por militancia muchas cosas. Aquí hay un que fue soldado, sabe de eso. No es realmente lo natural, ¿ok? Es una vida en lo sobrenatural, es una vida en lo espiritual. Entonces, por eso es que sigue diciendo, porque las armas de nuestra milicia, ¿ven? De esa militancia, nuestra milicia, no son carnales. O sea, no, yo no puedo pretender seguir andando naturalmente, tratando de obedecer a un Dios o a Dios que es sobrenatural en todos sus procesos, ¿ok? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, hay una fortaleza que debe ser destruida, echadas a un lado, para poder militar en una vida sobrenatural. Entonces dice que esas fortalezas son echando por tierra, dice esta versión, falsos razonamientos. Así que aquí hay una fortaleza terrible. Falsos razonamientos. Yo puedo aquí decir simplemente todo aquel tipo de pensamiento que va en contra de lo establecido en la palabra. Pensamientos del mundo que te hacen razonar de forma equivocada. ¿Ok? Y otra fortaleza, toda
Porque cuando razonamos como el mundo, somos altivos. Hay altivez en nuestra vida. Porque nos estamos poniendo por encima aún de lo establecido por Dios. Estamos diciendo, no, yo voy a vivir, yo voy a depender de lo que yo puedo razonar acá en lo natural. Y de vez en cuando agarro a Dios. Por eso es que hay altivez. Que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque Dios quiere darte un conocimiento. Ese conocimiento es un conocimiento que te va a hacer militar, no en lo natural, sino en lo sobrenatural. ¿Ok? Pues hay fortalezas que se tienen que derribar. Que es el pensar de una manera equivocada, como pensábamos en el mundo, que estando en el mundo pensábamos que estábamos muy bien, pero ahora resulta que eso es totalmente equivocado si es que queremos militar en los asuntos del reino. ¿Ok? Todo el que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Mashiach. ¿Por qué dice la obediencia de Mashiach? Porque Mashiach fue aquel que realmente obedeció plenamente a su Padre. ¿Ok? O sea, yo tengo que aprender que mi manera de pensar tendrá que ser en línea con el estilo de vida que Yeshua demostró que se puede vivir con el Padre, en relación con el Padre. ¿Ok? Dándome el ejemplo, lo llevo cautivo, ¿entiendes? No, yo tengo que poner en mi vida el ejemplo de Yeshua, cómo se movió como hijo, cómo pensó como hijo, cómo habló como hijo. ¿Ok? Y dice, de esa manera, estando listos para sentenciar toda desobediencia. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Perfecta qué, hermano? Perfecta la palabra. O tú logres vivir una vida en obediencia totalmente en línea a la palabra. Así que te está hablando aquí claramente de que hay unas fortalezas que se deben de destruir. Y lo primero que te pone en la lista, los pensamientos, los falsos razonamientos que te llevan a una vida de altivez. Cada vez que pensamos, hermano, a nuestra manera, aún conociendo la palabra, pero decidimos a nuestra manera, eso es altivez delante de Dios. Y Dios te dice, y ese pensamiento tuyo, por más bien que tú lo puedas ver, es un falso pensamiento. Eso no es correcto. Yo he estado delante de personas que lo he tenido que confrontar con la palabra, y dándole la palabra, se la pongo en la cara, por decirlo así, se la pongo ahí y le digo, mira, lee aquí, siempre hay sí, pero yo pienso. Eso es altivez, eso es rebeldía, eso es orgullo. Entonces, dice aquí el apóstol, eso tienes que destruirlo. Porque ya tú no militas en la carne. Tú sigues andando con este cuerpo aquí, pero no puedes militar de esa manera. ¿Están aquí? Así que no cabe duda que en nuestro diario vivir en el Espíritu tendremos que estar alertas a esos falsos razonamientos, como lo llama aquí esta versión hebrea, ¿verdad? Que esos pensamientos pueden surgir, puse aquí, de nuestra vieja manera de vivir, o del enemigo que no desea que conquistes lo que el Padre ya te entregó en su Hijo. Si hay alguien que siempre se te va a oponer, es el enemigo. Y puede influenciar porque el enemigo ya sabe cómo tú venías pensando de tu vida pasada antes de entrar en los asuntos del reino. Y puede influenciar para que tú te mantengas en esos pensamientos tuyos, que no es otra cosa que altivez delante de aquel que todo lo sabe. Así que es una batalla constante la que se está llevando a cabo. ¿Sabes en dónde? Aquí en tu cabecita, en tu mente, en tu pensamiento. Y esta batalla tiene que ser vencida. ¿Ok? Tu pasado, ese caos mental pasado, debe ponerse en orden con el pensamiento del reino. ¿Ok?
en la medida que vas poniendo en orden tus pensamientos, alineándolos a la palabra, es que realmente le estás dando realmente el espacio a que Dios pueda entrar en tu vida como Él quiere hacerlo. Amén. Acuérdate que Dios respeta su creación y Dios respeta cuando diseñó al hombre y le dijo y tendrás dominio en la tierra. O sea, le está dando un espacio al hombre de que Él sea el que tome la decisión. Por eso es que Dios nunca se va a imponer. Dios va a entrar en la medida que tú te vas alineando a Él. Entonces Él va entrando. ¿Ok? Por eso es el llamado de la palabra. Que podamos renovar el pensamiento, la mente. Gloria a Dios. Porque, mire hermano, y te voy a llevar aquí algo que es sorprendente. La cosa que a mí Dios me dice. Fuimos diseñados de una manera tremenda. Y quiero que me prestes mucha atención. Pues. Aquí comienzo con algo que de verdad, cuando tú lo escuches esto, tú vas a decir, wow. Son diseñados de una manera muy específica y muy en línea con Él. ¿Lo va a ver? ¿Ok? Muy en línea con Él. Si usted va a Génesis, o Bereshit, que es el hebreo, Génesis capítulo 1, verso 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba sin orden, o en desorden, o caos, y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, dice esta versión. Pero luego entonces dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso está en el verso 2. Verso 3, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Verso 4, y Dios vio que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Mire algo sumamente interesante en esos primeros 4 versos. En el principio creó Dios, ¿verdad? En el 2 dice que entonces el Espíritu de Dios se movía. En el 3 dice, y dijo Dios. Y en el 4, entonces Dios vio que era bueno. ¿Verdad? Ahora, yo te lo voy a presentar como realmente está esa revelación en el hebreo detrás del español. Así que aquí vemos que en un principio, vemos aquí, al crear Elohim, ¿verdad? Bereshit Barak Elohim, Et Hashamayim, Et Jerez, ¿verdad? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Dice que había caos y oscuridad en el abismo. Pero cuando continuamos leyendo, nos damos cuenta que comienza a referirse entonces al Espíritu de Dios, que sería Ruach Elohim. ¿Ok? Entonces el Espíritu de Elohim, que se movía sobre la superficie del abismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aquí donde ha habido un problema con aquellos que realmente no conocen lo que es realmente el idioma, la lengua sagrada y lo que esta lengua expresa y revela, ¿verdad? Que llamamos el hebreo. Y es que Elohim y Ruach Elohim no es considerado como dos deidades separadas. ¿Ok? Aquí es donde entra el primer problema. Que el mundo sin esta base hebraica ha separado a uno del otro. Pero eso no es la intención en el hebreo. ¿Ok? Así que Elohim y Ruach Elohim no es considerado como dos deidades separadas, sino como una sola deidad. Porque cuando está hablando de Elohim primero y luego de Ruach Elohim, hermano, para que usted me pueda entender la palabra que yo más puedo buscar, que pueda reunir los requisitos de esa palabra Elohim,
Lo primero es el ser. Ser, S-E-R. Luego, la mente de ese mismo ser. Pero ¿qué pasa? En el que dice entonces, dijo Elohim, ¿verdad? Luego la voz o la palabra de ese mismo ser. Primero el ser, primero la mente de ese mismo ser, y luego la voz o la palabra de ese mismo ser. Y esto se conoce en el hebreo, en la lengua sagrada, como lo siguiente: Yuhei Bajei Elohim, representando como el ser divino, del cual proceden todas las cosas, precisamente. El ser divino, Yuhei Bajei, que encierra a Yuhei Bajei Elohim, Ruach Elohim, que es el espíritu y su mente, y Devarim o Dabar, pero es más aquí correcto, Devarim Elohim, que es la palabra de autoridad para sostener todas las cosas creadas. Lo voy a repetir otra vez. El ser divino es Yuhei Bajei Elohim, de cual viene Ruach Elohim, que es el espíritu y su mente. Y luego viene Devarim Elohim, que es la palabra de autoridad para sostener todas las cosas creadas. Eso es que Yeshua viene de Dabar Elohim, de la palabra de autoridad, que se expresó, se hizo carne. Así que en el ser divino que te acabo de presentar como Yuhei Bajei Elohim, ¿ok?, se unen estas manifestaciones divinas. En la lengua sagrada no son deidades separadas. La palabra de Elohim es Devarim, ¿verdad? Devarim o Devar, Elohim. Es el sonido que produjo la orden para que todas las cosas se movieran y explosionaran, formando las cosas que ya habían sido pensadas en la Ruach Elohim, en la mente de Elohim. Miren qué interesante. Repito otra vez. La palabra de Elohim, que es Devarim, es el sonido, porque él tiene una frecuencia de onda. ¿Te acuerdas de eso? Eterna. Es un sonido que produjo una orden para que todas las cosas se movieran y explosionaran, formando las cosas que ya habían sido pensadas en la mente de Elohim. ¿Ok? No queda nada, el ser divino, Yuhei Bajei Elohim, su espíritu y su mente, Ruach Elohim, su palabra de autoridad, Devarim Elohim. ¿Ok? Usted se va a sorprender de esto. De hecho, te pregunto en tu casa, este proceso está claramente explicado en Proverbios 8:22. Usted lo estudió en su casa. ¿Qué pasa? Que en este mismo contexto dice, en ese momento de esa creación, el hombre dice que fue creado a la imagen y semejanza de Elohim. ¿Mira que está ahí?
y capacitado para replicar en el mundo terrenal el mismo proceso. ¿A qué se ven los pantalones o la falda de la tapa? El hombre es creado a la imagen y semejanza de los ejemplos. Eso no es casualidad. Capacitado para replicar. ¿Qué es replicar? En el mundo terrenal, el mismo proceso que está ocurriendo en el mundo espiritual. Primero nace una idea. Eso se llama en el hebreo razón. Pero la palabra razón se le quiere escribir R-A-T-Z-O-N, fuerza en la O, razón. Es una palabra hebrea. Significa, hermano, específicamente la voluntad divina para crear. Esa idea que te van a hacer en tu cabecita, que proviene del Eterno, es una voluntad divina para establecerse algo. Luego, esa idea, está hablando del proceso del hombre, creado en imagen y semejanza. Esa idea es pensada, planificada, diseñada en nuestra mente, que es el Ruach. Luego la escribimos, la procesamos, le damos forma, consideramos la materia prima que necesitamos para hacerla una realidad. Luego continuamos con la fase de comenzar a crear. Ejecutamos el comando, o sea, las órdenes, las cuales salen de nuestro ser. Todo eso. Y son el vehículo para que uno mismo u otra persona actúe en el proceso de crear. Así como han nacido muchísimas cosas que hoy existen. En todo ese proceso, porque fuimos creados a imagen y semejanza. El hombre no descubre nada, simplemente Dios le permite que en el tiempo específico que el Padre ha determinado, ahí te suelto esto. ¡Pum! La tecnología viene de arriba del cielo, ¿sabes? No es invento del hombre. Pero pasa por todo ese proceso que te acabo de mencionar. Así que nuestro diseño fue establecido para traer a la tierra lo que ya fue establecido en los cielos. Y de eso lo dijo Jesús. ¿Verdad? Hágase tu voluntad, ¿qué? En la tierra como fue establecido en los cielos. ¿Verdad? Traer el entorno eterno a que invada el entorno terrenal. De esa manera. Así que lo primero que tenemos que hacer es, al iniciar nuestra vida en el Señor, es procurar que estas tres cosas que he mencionado trabajen en perfecta armonía con el Creador y Padre Celestial. ¿Ok? Y todo comienza en la mente. Comienza con el pensamiento que el Eterno siembra en nosotros, para que de ahí comencemos a trabajar para su cumplimiento en el ámbito terrenal. Toda persona que está sobre esta tierra, Dios ha plantado ideas en ellos, porque todas las cosas proceden del Creador. ¿Ok? Eso es así, hermano. Eso no hay quien se escape de eso. Por esta razón es la importancia que dan las Escrituras a la renovación de nuestros pensamientos, o el espíritu de vuestra mente, como lo llama la palabra. Ahora, ya te expliqué lo que es este diseño tan extraordinario de cómo Dios
procesa su asunto desde el ser divino, ¿verdad? Luego la mente actuando y el espíritu que se arruga, luego él hablando y luego el viendo que bueno, se manifestó. Así mismo somos nosotros. Y así mismo que tiene que manifestarse las verdades de Dios en nosotros, de esa misma manera. El ser divino está en nosotros. Su espíritu y su mente está en nosotros. Entonces su palabra tiene que estar en nosotros. ¿Ok? Era que tenemos que hablar. Entonces se manifiesta en el entorno terrenal todo eso que te acabo de hablar. Por eso es que hay que derrumbar, destruir los falsos razonamientos. Están ahí mirándome como que dicen. Ahora, aquí hay otra gran verdad, que Jesús habla de esto y que la verdad que es poderosísimo lo que yo te voy a decir. Vaya conmigo a Mateo. Mateo 13. Ya tienes en mente este diseño. Tienes ahí tu espíritu. Ya sabes cómo Dios se mueve y cómo tú debes de moverte igual que Él, porque fuiste creado a imagen y semejanza. Ahora, Mateo 13, Yeshua, utilizando parábolas, da una tremenda enseñanza a sus discípulos de aquel momento y ahora a nosotros. Vamos a leer Mateo 13, del 3 en adelante. Y les habló muchísimas cosas en parábolas, entre las cuales dijo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y al ir tirando sus semillas, unas cayeron junto al camino y llegando a las aves las comieron. Otras cayendo en los pedregales donde no había mucha tierra, brotaron pronto, mas por no tener su raíz, como profundizar por la escasez de tierra, al salir el sol se quemaron y al no tener desarrollada su raíz, secaron. Y otras cayeron entre los espinos y los espinos creciendo la ahogaron. Pero otras cayeron en la buena tierra y daban fruto a una 100, a otra 60 y a otra 30. El que tiene oídos, oiga. Entonces, luego más adelante, él comienza a explicar esto en el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Verdad? Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero al no tener raíz es de corta duración, pues al llegar la más leve tribulación o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se frustra y se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de pensar que todo se alcanza con las riquezas materiales ahogan la palabra y no produce fruto. El 23. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, a uno por 100, a uno por 60 y a uno por 30. Él está explicando lo que dice en los versículos del 3 al 9, lo explica ahora del 18 al 23. Yo me voy a enfocar conforme el Señor me inquietó en el versículo 4. Dice: al ir tirando sus semillas, unas cayeron junto al camino y llegando a las aves las comieron. ¿Cierto? Pero en el versículo 19 explica que esa semilla es la palabra del reino. ¿Cuál es? Lo que dice en el 4 lo explica en el 19. Y lo que él llama aquí aves, en el 19 dice: viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado. Pero dice que fue sembrado en su corazón. Y la palabra aquí es interesante porque es leer, que también implica lo que fue sembrado en su mente, sus pensamientos.
¿Ok? Se sembró una semilla de reino en los pensamientos de esa persona. Pero viendo lo que parece, o le llama a Yeshua el ave, que es el maligno, ¿y qué hizo? Arrebató porque, dice, no la entiende. Interesante, ¿verdad? Yeshua usa el ejemplo de aves como el maligno, y aves en hebreo, si quieres saber su pronunciación, es U y F. Y esa palabra aves en hebreo significa con alas, o sea, un ser con alas. Pues significa oscuridad, significa tinieblas, significa sentirse debilitado, significa escaparse o cansado. Si podemos mirar sus tres letras, eso habla de observar, habla de espiar, habla de velar, habla de proteger, cuidar, conocer, saber. Interesante porque la primera letra, hermano, en su dibujo representa a aquel que está sentado con las manos hacia arriba, dependiendo de total provisión del Padre. Eso es lo que representa esa primera letra. Y también enseña que la inclinación o la tendencia al bien o la tendencia al mal deben ser rendidas al propósito del Eterno para nuestra vida, ¿sabe? O sea, sus otras dos letras, que son tres, nos hablan de vivir rendidos al Eterno y de proclamar con nuestra boca sus palabras de autoridad. Mira todo lo que está encerrado en esto que te estoy hablando aquí. Entonces, Yeshua quiso decir lo siguiente: que si no tenemos cuidado y nos comportamos como lo que significa aves en el hebreo, el maligno va a venir para arrebatar la semilla del reino que te fue sembrada en tu mente. Si no tenemos sumo cuidado. Porque aquí en la parábola la semilla es el reino, pero representa una nueva revelación que el Padre te da a través de su luz. Cuando Dios suelta una revelación de su luz, tienes que tener sumo cuidado, que no venga el enemigo y te la arrebate como ave. ¿Por qué? Porque des lugar a que otros te opinen con falsos razonamientos entre estas cosas. Te opinen con cosas más que sean más de tradición o de religiosidad. Y el enemigo puede estar influenciando eso para arrebatarte, robarte la revelación que Dios ha entregado como semilla a tu vida. Porque fíjate que se sembró. Verso 19 dice que se sembró en tu mente, tu corazón. Pero el no entenderla, eso fue lo que dio pie al enemigo. Por eso es que cuando estamos en un lugar, tenemos que prestar suma atención a la revelación que el Padre está soltando para que la puedas tomar. Y de no entenderla, inmediatamente debes de venir y preguntar: ayúdame, pastor, enséñame, quiero entenderla. No te puedes ir por ahí confundido, sin entendimiento. ¿Está conmigo?
Yeshua vuelve a mencionar las aves. En el verso 31 le propuso otra parábola diciendo: el reino de los cielos, el Malchut Hashamayim, es semejante a una semilla de mostaza. Pero otra vez a usar la palabra semilla, habla de mostaza, que un segador tomó y sembró en su campo. O sea, la sembró él mismo. Esta, la verdad, es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor que el resto de la hortaliza y llega a ser un árbol de tal dimensión. Pero fíjate cosas que siguió hablando que hasta vienen las aves de los cielos y ascendidos en sus ramas. Porque nunca Yeshua terminó a decir hasta que se hace un gran árbol de gran dimensión. Porque tiene que volver otra vez a hablar de las aves. En español te puede pensar: oh, que el Espíritu Santo es como una palomita que va a ser un nido en mi vida y oh, tremendo. Eso es bien simple. Porque Jesús tiene que volver otra vez a mencionar aves aquí. Y dice que ascendidos en sus ramas. Nido o anidad en hebreo significa construir o ocupar un espacio. La palabra es kinum en el hebreo. Ahora, es interesante porque habla de nidos en sus ramas. Yeshua o Jesús en Juan 15:5 llama ramas a todo aquel que se une a él. En Juan 15:5 dice: yo soy el vino, vosotros las ramas de la vida. ¿Ok? Y el que se mantiene íntimamente unido a mí, y yo es que lleva mucho fruto, porque separado de mí no la podéis hacer. Así que nos llama ramas a los que nos hemos unido íntimamente a él. Ahora, la palabra rama en hebreo se pronuncia anaf, y ahí está. La quise poner ahí porque quiero que te la grabes. Si pueden tirar un poquito para allá la pizarra, te lo voy a agradecer. Un poquito para que la cámara lo pueda tomar y ustedes lo puedan ver. Rama en hebreo es anaf. Ahí está bien, pero cuidado que se te cae. Ahí está bien. Anaf. A veces arriba, rama español, la palabra, las tres letras hebreas, que se lee de derecha a izquierda: anaf. Allí, nu y fe sofit, o fe final. Significa cubrir. Anaf significa cubrir. Mira lo que está diciendo aquí. Sus tres letras, o los tres dibujitos de papá, nos hablan de, número uno, te voy a hacer el resumen para no entrar allá y hacerte así, pero escucha. Número uno, ambas inclinaciones hacia el bien o hacia el mal deben estar totalmente rendidas a los propósitos del Padre. Tú como rama tienes que procurar que tus dos inclinaciones las rindas totalmente a Dios. La tendencia al bien, obedeciendo la palabra como buen hijo. La tendencia al mal, sujetándola en obediencia a la palabra para no ofender el corazón del Padre y no meterte en problemas y en pecado. Eso habla esa primera letra. Número 2, la vida del Espíritu debe imponerse sobre la vida natural. Eso está dentro de esa palabra. La vida en el Espíritu debe de imponerse por encima de mi vida natural, porque ya yo no ando en la carne, yo milito en el Espíritu. ¿Ok? Número 3, por la misma construcción de la palabra,
doy la espalda a todo lo que no provenga del Eterno. Todo lo que el mundo me diga y no provenga con una base escritural, la tengo que rechazar. No me funciona, no me sirve para mi vida. Número 4. Esa palabra me habla de rechazar, apartarse y vivir manifestando los frutos dignos de arrepentimiento, como está escrito en Mateo 3:8. Que la obra del Espíritu se manifieste en mi vida, ¿sabes? Como dice aquí esta versión, si en verdad os habéis vuelto de vuestros malos caminos al Eterno, mostrando entonces por medio de las obras que así lo prueben. Mateo 3:8. Número 5. La palabra de luz abunde en nuestra boca para proclamar, anunciar o comunicar su verdad. De hecho, cuando hemos aprendido a refrenar nuestra boca, es porque ya alcanzamos madurez espiritual. ¿Te me agarró ahí? Cuando hemos aprendido a refrenar nuestra boca, porque hemos alcanzado madurez espiritual. Ahora, quise poner eso ahí, porque si tú miras la última letra, que es la Fe Sofí, yo te he hablado aquí que cada letra tiene su sonido o su nombre particular. Pues abajo está escrito el sonido, las primeras dos. Ese es el sonido o que compone el nombre de la letra Fe. Por supuesto tiene una Fe y tiene una Aleph al lado, ¿verdad? Está ahí. Y eso lo que nos dice es que habla de establecer a través de nuestra boca, que representa la primera letra, la fe. A establecer a través de nuestra boca los propósitos del Padre ya cumplidos en los cielos para traerlo al cumplimiento de nuestro entorno terrenal, que es la Aleph, que está al lado, que es la X, esa es una X. Eso es lo que habla ese nombre de esa letra. Porque el símbolo pictográfico de la fe es una boca que habla. Pero como está en dirección hacia la Aleph, está diciendo que tú tienes que hablar en lo establecido en los cielos, traerlo al entorno terrenal. Porque sigues andando en la carne. Porque no militas en la carne. Pero es interesante porque te puse debajo de esa primera, de esa torreta que está abajo, esa que está abajo, la última. Esa está encerrada dentro de la de arriba, que representa la mente. Porque en la mente comienza todo. Ahí nacen, ahí se siembran, ahí se manifiestan los pensamientos, razón, los pensamientos divinos para crear aquí. Y lo tienes que bajar acá y confesarlo en armonía con lo que es la ley, restableciendo los cielos, se establezca en el entorno natural. Si leemos con sumo cuidado el capítulo 13 de Mateo, veremos que Yeshua nos está revelando una gran enseñanza en cuanto a nuestra vida de crecimiento en el reino. Como estaba hablando en parábolas, que en hebreo es mashal, significa en un lenguaje figurativo, alegoría, comparación, proverbio, encierra una verdad espiritual que nos puede llevar a una vida más alineada con el Padre. En el verso 4, como te dije, nos habla del reino como una semilla que cae junto al camino, ¿verdad? Y las aves la arrebatan. Que entonces él habla diciendo que se sembró en el corazón, porque no lo entendió. Es una semilla que se sembró. O sea, hubo un inicio. En el verso 19 explica que la semilla que cae junto al camino, y está escrito, es aquel
que oye la palabra de Dios y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón, por su mente. Esto es un llamado, está haciendo Jesús un llamado a pedirle al Ruach HaKodesh, que está en nosotros, que nos enseñe o nos lleve al entendimiento de su revelación, que está siendo sembrada en nuestras vidas. Ese es el llamado de Yeshua ahí, a través de esta parábola. Es un llamado a pedirle al Ruach Elohim, Ruach HaKodesh, que nos enseñe, nos lleve al entendimiento de su revelación. Te tiene que hacer eso. Pedirle al Señor, Padre, que tu Ruach me revele, me enseñe lo que no entiendo, lo pueda yo entender, porque va a venir alguien que te va a arrebatar eso si no te cuidas de eso. Esto es una alerta a asumir una actitud correcta y de gran responsabilidad delante del Padre y procurar crecimiento espiritual diario, disciplinando nuestras vidas. Viene el maligno y arrebata, puede implicar un sinnúmero de eventos que nos pueden ocurrir, que traten de dislocar nuestros primeros tiempos de vida espiritual cuando iniciamos nuestra vida con el Señor. Que mucha gente entra en los asuntos del Señor y por no tomar la responsabilidad que debe de asumirse en ese momento, en el primer evento que ocurre, como lo mismo que menciona aquí más adelante, dejan a Dios. El maligno les arrebató. O sea, que hay un llamado de parte de Yeshua, tanto en tu inicio como cuando en tu vida diaria Dios de pronto te siembra una semilla de revelación, sea que estás en tu casa, que estás sentado aquí y de pronto por mi boca como pastor sale una revelación como una semilla y cae en tu espíritu, ahí te toca a ti ser responsable. Amén. Amén. Gloria Gloria a Dios. a Dios, aleluya. Santo. Ahora, en el verso 32, Yeshua compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza. ¿Verdad que sí? Dice que se sembró en su campo y que aún siendo la más pequeña de todas las semillas, cuando creció se convirtió en un árbol de tal dimensión, hasta ahí pura gloria. Oh, qué mucho he crecido. Pero vinieron las aves a hacer sus nidos en su rama. Jesús está revelando algo muy importante aquí, y es que cuando hayas madurado o alcanzado cierta estatura espiritual, no te descuides, porque puede venir el maligno a influenciar en tu vida, no importa en qué dimensión o en qué altura te puedas haber alcanzado. ¿Cuántos no han alcanzado gran estatura espiritual pero se descuidaron? El enemigo vino y cayeron terriblemente en sus pecados. Permitieron que el enemigo, como ave de rapiña, hiciera nido en sus ramas, en su hombre interior, en otras palabras, por el descuido. Eclesiastés 10:20 dice, este texto posiblemente tú nunca lo habías leído antes, pero está en la Biblia. Mira el consejo que da aquí el autor de Eclesiastés 10:20. No insultes al rey, ni aun en tus pensamientos. Y no insultes al rico, ni aun en tu habitación. Porque un ave en el aire puede llevar las noticias. Una criatura con alas puede repetir lo que tú dijiste. ¡Wow! ¡Qué texto! Esto es un llamado a tener sumo cuidado con lo que pensamos y que podríamos declarar de forma descuidada, porque hay aves o aves de rapiña que están muy pendientes de tomar por sorpresa a su víctima, como lo que implica un ave de rapiña, que en hebreo es gazel.
Significa capturar, robar lo que no le pertenece por la fuerza y la violencia. Termino aquí, Salmo 62, 10. No confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis. Es una alerta. Si se aumentara la hacienda, no pongáis el corazón en ella. Toda nuestra confianza debe estar puesta en aquel que nos llamó a su gloria eterna. Ezequiel 34, 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña o en presa. Y juzgaré entre oveja y oveja. Cada cual es responsable. Hermano, cierro aquí. Igual como Dios tiene su proceso demostrado en Génesis 1:1, fuimos creados igual que ese diseño, igualito. El ser divino, del cual proceden todas las cosas, entra entonces su mente, de su mente entra la palabra y se manifiesta la palabra que se habló de las cosas que ya habían sido pensadas. Nosotros estamos en el Señor, Él está en nosotros, ese ser divino, el creador, está en nosotros. Está su mente divina, que es su rúa, en nosotros. Ahí es donde están las ideas. Ahí es donde está el plan y el propósito del Padre para tu vida. El propósito profético, lo que menciona la palabra, obra de antemano que preparó, para que andemos por ella. Eso está ahí. Gracias, Señor. Pero entonces tú te tienes que empapar de la palabra. Tú tienes que procurar crecimiento espiritual para que ese pensar tuyo distorsionado, esos falsos razonamientos, sean, y esa actividad sea destruida, permitiendo que Dios pueda invadir tu vida de pensamiento. Tú lo permites en la medida que tú te aprendes la palabra y te permites a ti mismo comenzar a ejercitar el pensamiento bíblico, escritural, haciéndolo vida en tu cabecita. Cuando eso ocurre, entonces tu forma de hablar cambiará, se va a alinear a lo que está aquí, de Él metido aquí. Y entonces Dios va a entrar, va a invadir como Él lo quiere hacer, plenamente, en todas las áreas de tu vida. ¿Ok? Así que, está de mí. Si yo quiero ver realidad en mi vida, todas esas hermosas promesas, tengo que entrar en esto que yo te acabo de hablar. Yo no puedo seguir caminando en la carne cuando debo de militar en el espíritu. Y Jesús me alerta, cuidado con las aves. O sea, no asumas esa actitud de lo que representa aves en el hebreo. Ya sea desde el principio, en tu diario caminar, siempre el Padre tiene una semilla de reino que revelarte, que la va a permitir que tú la veas en el espíritu. Ay, pero cuidado, porque aunque hayas alcanzado como a esa altura de ese gran árbol, cuidado, porque aún en ese nivel las aves todavía siguen y pueden venir a ser nidos en sus ramas. ¿Están conmigo? Estamos viviendo momentos sumamente, vamos a decir, difíciles por todo lo que estamos viendo. Pues todo ese entorno, en ese entorno hay aves que quieren arrebatarte.
lo que ya tú has avanzado en conocimiento y en fe en Dios. O sea, eso te está alertando hoy. Cuidado. Sumo cuidado. Porque Dios quiere hacer. Pero Dios no lo va a hacer si nosotros dislocamos nuestra vida. Si nos dejamos arrastrar por los nidos que van a poner ahí en nuestras ramas, las aves, vamos a tener problemas. Yo no entiendo los procesos de Dios. Yo solamente obedezco a Dios y sigo caminando. ¿Por qué Dios lo ha querido así? Yo no lo sé. Pero yo te voy a decir algo, hermano. Este tipo de revelación, esto no es para todo el mundo. Yo lo tengo claro. Esto no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo de verdad se va a consagrar a Dios. Eso es una gran verdad. Muchos van a vivir así, superficialmente con Dios. Pero lo que van a tener de Dios es cosas superficiales. Pero Dios, que me dice claramente por todo este tiempo que yo me he ido estudiando, que me ha dejado ver claramente cómo Él quiere intervenir de forma plena, y está encontrando un obstáculo, y somos nosotros. El obstáculo no es Él, somos nosotros. Que no estamos cuidando lo que se nos está entregando. Y estamos aguantados ahí. Si Dios quiere manifestarse plenamente. ¿Está conmigo? Amén. ¿No dice la palabra que Dios hace el dueño del oro y la plata? ¿Querrá Él soltarnos oro y plata? Si ese es el dueño. ¿Querrá Él que realmente caminemos prósperos en todas las cosas? Bueno, la Biblia dice que sí. Ahora, ¿tú lo crees? Ese es el problema. ¿Lo creemos o no lo creemos? Tenemos esa mentalidad alineada con la palabra para poder tomar esa promesa como una verdad para nosotros y caminar sin mirar a otro lado, solamente mirando la promesa. Creemos en el Dios que hace milagros, que lo quiere hacer plenamente en nuestra vida. O todavía tenemos una lucha en ciertas áreas, porque todavía estamos cuestionando ciertas promesas. ¿Querrá Él como padre que sus hijos solamente tengan un poquito de Él? ¿O querrá Él como padre darnos todo? ¿Qué me dice la Biblia? Si no escatimó su propio hijo, ¿por qué nos entregó todo? ¿No nos dará a comer todas las cosas? Pues entonces, ¿qué me dice la Biblia? Todo. ¿Pero por qué tenemos pensamientos así? Que tenemos que tener sumo cuidado. ¿Qué hablamos? ¿Qué declaramos con nuestra boca? Repetimos lo que allá afuera en el mundo están repitiendo, que ciertamente es verdad para ellos, pero eso será verdad para nosotros. No es porque vivimos dentro de un reino que no conoce límites, es ilimitado. No conocemos la promesa que dice que somos más que vencedores, que nos da hasta que sobreabunde. Lo que pasa es que todavía tenemos unas batallas. Estamos caminando en la carne, meditamos a veces en el espíritu y a veces no. Hay unas batallas ahí. Entonces Dios nos dice hoy, como nos habló, mira cómo yo hablo, mira cómo yo proceso mis cosas y te hice imagen y semejanza mía. Gracias, Señor. Es lo mismo. La gloria para Dios. Ya estoy metido en tu vida, estoy ahí. ¿Vas a seguir caminando en la carne? ¿O vas a meditar en el espíritu? Acabe de arriba esa fortaleza, esos falsos razonamientos, de arriba ya. Porque no me permiten entrar.